empezar. Pueden empezar. Bueno, listo. Nuestro proyecto se llama el Sistema Controlador de Aforo. Este proyecto es un dispositivo que fue pensado básicamente para determinar la entrada y salida de personas a un sitio, a cualquier sitio que se quiera. La idea es poder instalar el dispositivo en cualquier parte, poder así detectar esta información. Esta información puede ser muy útil para diferentes empresas, por ejemplo, no sé, una cadena de ropa como H&M, entonces se les pone un dispositivo en cada entrada y salida de cada almacén y así ellos pueden saber cuántas personas entran, cuántas personas salen de sus almacenes, y eso les sirve para, por ejemplo, poder medir la campaña, una campaña publicitaria. Entonces, por ejemplo, si lanzan un comercial, entonces ver si la gente está entrando más, ver cuánto se está quedando la gente y bueno, además. Además, en nuestro contexto del COVID, podemos también informar a la gente si es recomendable o no que informaciones que se mande un servidor, desde ese servidor pues se puede acceder a ella. Eh, que también entidades como la OMS y demás puedan dar recomendaciones acerca de cuántas personas deben haber por metro cuadrado. Y dependiendo del metro cuadrado, de los metros cuadrados que haya en una habitación, entonces se le indique a la persona si debe estar, si es recomendable que entre o no. Entonces, bueno, este proyecto y bueno, vamos a proceder a pasar a cómo lo hicimos. Entonces, para los dispositivos básicos utilizamos el ESP32, que es el microcontrolador, porque como queremos conectar esto a un servidor y poder así mandar la información. Para los sensores de si una persona está entrando o saliendo, sensores ultrasonidos, para dar también unos comandos de voz, que ya lo veremos más adelante. La idea de estos comandos es que le digan a las personas si necesitan usar tapabocas, dependiendo de la cantidad que haya dentro del almacén. Se usa una micro SD. También vamos a tener un control manual de unos botones para poder, si es el caso, modificar la cantidad de personas que hay adentro por si el sensor llega a fallar y se requiere modificar alguna modificación. También el LED, que va a ser el indicador de si es recomendable o no que la gente entre al lugar. Un display de 7 segmentos para mostrar la cantidad de personas que hay. Un amplificador de audio para hacer la parte de mandar el audio que diga si es recomendable que el tapabocas o no. La bocina y bueno, la batería 3.3 y que esto va a ser parte de nuestra alimentación, que básicamente va a ser un puerto USB en donde se va a cargar la batería. Usamos estos dos chips como el chip de carga y el chip de protección y además un puente de carga para poder intercalar entre la batería y la conexión directa. Entonces el dispositivo va a funcionar conectado o desconectado y cuando se conecte va a coger directamente la tensión del puerto USB-C. Vamos a usar un elevador de tensión, un regulador de tensión y para la programación vamos a usar un CP2102, perdón, que es un conversor USB cuarto. Entonces, bueno, aquí vemos un esquemático del sistema embebido. Entonces tenemos los sensores, los botones, la micro SD, LED, los 7 segmentos, la tapa de alimentación por el USB y la batería, y la etapa del audio, por el amplificador de audio, la bocina, y pues bueno, la idea es conectar esto servidor y mandarlo a internet. Entonces vamos a proceder al diseño de la PCB. Entonces nuestro chip principal fue el SP32 y listo, vamos a pasar un poco a la etapa de alimentación. Bueno, en la etapa de alimentación, debido a que pues, se plantea que este dispositivo no esté conectado a un tomacorrientes todo el rato, pues se planteó la implementación de una batería de litio recargable, por lo cual la primera etapa consiste en el módulo de carga y protección de la batería, de modo que a través de un conector USB-C se alimenta la batería utilizando el integrado TP4056 y esta señal se pasa a un circuito de protección de sobre corrientes, sobre voltajes, también para voltajes pequeños para que la batería se pueda proteger a sí misma. De modo que esta señal pasa ahora por un puente de carga. Siguiente, baje. Este puente de carga se pensó debido a que el dispositivo puede llegar a consumir 1 amperio de batería de corriente, por lo cual es importante que cuando esté, digamos, usándose al máximo y se esté cargando el dispositivo, digamos que la carga sea efectiva y que no simplemente se esté descargando gradualmente el dispositivo, por lo cual a través de un transistor PMOS se switchea entre la alimentación o la batería dependiendo de cuando éste esté conectado. Siguiente. Ahora, la salida que sea, ya sea de 5 voltios de la alimentación o de los
3.7 voltios de la batería de litio se pasa por un elevador de tensión, ya que algunos dispositivos como el speaker o el ultrasonido funcionan a esta tensión, lo cual pues se utilizó este integrado que a través de una realimentación, independientemente de la tensión de entrada, se acomoda a los 5 voltios que nosotros necesitamos abajo. Y ya con estos 5 voltios fijos se utilizó un regulador de tensión que ya viene calibrado para regular la tensión a 3,3 voltios. 32. Y aquí el primer gran dolor de cabeza de nuestro proyecto y es que cuando llegó la placa, ya llegó, intentamos y no podemos programarla, nada que podemos programarla. Inclusive nos tocó al final yo me a su casa para poder eh, comprobar que esto estuviera bien porque no funcionaba, hiciéramos lo que hiciéramos, no podíamos subir el código. Entonces, al final, la razón por la que no funcionaba el código fue que, bueno, primero, aquí debíamos tener algunos datachinos lo ponen, pero es recomendable poner un pull-up, una resistencia en pull-up, entonces va de 4.7 a 3.3. Algo dejamos este esquema como para tener la referencia. Ya aquí al final pusimos esos problemas que tuvimos. Entonces, ese fue el primer problema y el segundo problema más importante tiene que ver con el pin 12. Y es que el pin 12 en el datasheet dice que debe estar en configuración pull-down. Nosotros la verdad al hacer el momento de diseño nos percatamos de esto. Y claro, o sea, al hacer esto, al nosotros ponerlo en pull-up, porque vamos a mostrar aquí, es en la parte de los botones que está acá. El pin 12 corresponde a este pin que se llama UTS-3, esto va a la SP. Básicamente esto está en pull-up. Entonces, ese fue el problema. La verdad, no hay oportunidad. Simplemente lo que pasa es que al momento de programarla no recibe la programación. Dice que hay como una pérdida de paquetes. Entonces no recibe la programación por haber hecho esto. Pero entonces se corrigió todo esto y ya se puso en pull down y ya sirvió la programación. Entonces, usando este mismo pin, simplemente tocaba usarlo. Entonces, bueno, eso por ese tema. Bueno, ya con respecto a los demás dispositivos, simplemente se dejaron las pistas para implementar cuatro Oscar, ultrasonidos. dame un segundito, quiero como hacer el comentario para cerrar lo que presentó el anterior grupo y sus problemas. Entonces, básicamente el ESP32, a pesar de que diga que tiene GPOs de entrada y de salida, pines de entrada y de salida, hay unos pines que tienen que quedar en alguna configuración de uno o cero, o sea, pull up o pull down, para poder arrancar y también para poder programar. Entonces, si usamos alguno de esos pines y lo ponemos, por ejemplo, decía que requería para arrancar en pull up y lo tenemos en pull down, entonces o no deja subir el programa o no, o el firmware no se puede cargar y demás. Entonces, la recomendación aquí, por ejemplo, Diego, para que revises, es que hay un archivo que nosotros subimos a Discord que tiene esta página, yo se las mencioné, creo que la página 50. Y a mano derecha en la última columna dice que hay unos pines que si uno los va a usar deben empezar en un pull up o en pull down. Tener mucho cuidado con eso. Por si los llega uno a usar. Si no, no arranca correctamente. Y seguramente uno de esos pines que tú estás usando necesariamente requiere esa configuración. Ya he hecho, cierro el comentario y ya puedes continuar. Listo. Sí, son estos de acá. Aquí se la pull down. Y bueno, listo. Continuemos entonces. Acá. Bueno, pues una vez ya terminó la etapa de programación, pues implementaron cuatro sensores ultrasonidos para los cuales se van a configurar luego en la programación de diferentes modos para poder medir diferentes tipos de entradas, como se verá pues a continuación. ¿Sí? Respecto a los botones, se planteó que debido a que no siempre se va a poder programar la tarjeta o a veces es un poco complicado acceder a ella, se tuviera un control manual en el cual pudiéramos modificar un poco las variables directamente en caso que se requiera. Luego, para el sistema de audio se implementó pues un integrado debido a que se vio que aunque se puede implementar el parlante con el DAC interno de la SP, la verdad no tenía la suficiente resolución y potencia para que este sonara medianamente bien.
por lo cual pues a través del protocolo I2C se implementó este integrado en el modo de audio mono para que amplificase pues el audio y tuviéramos un buen audio respectivamente. Con la etapa de los LEDs, debido a que ya no nos faltaban muy pocos pines, muy pocos puertos, decidimos implementar este LED RGB que funciona a través de un protocolo pues serial en el cual mandamos la información de los colores y se alimenta a través de 5 voltios. Y respecto a la tarjeta micro SD, pues de por sí ya la SP32 trae puertos para el protocolo SPI, entonces simplemente se realizaron las conexiones directas a la SP32 para controlar el sistema de almacenamiento. Ahora respecto pues a los puertos libres, nos quedaron 3 pines, de los cuales dijimos pues, ¿por qué no hacemos un pull-up para tener un protocolo de comunicación I2C dejamos un pin libre en caso de que se necesitara, por lo cual todas las conexiones de la SP32 quedaron utilizadas. Exacto, y al final este sirve bastante porque fue el que usamos para poner 7 segmentos. Entonces lo conectamos aquí y pues fue muy buena idea ya que nos solucionó. Este es el esquema general de la SP32. Aquí podemos ver el modelo de la placa en 3D y la placa ya hecha. Esta la mandamos a hacer a China y nos salió bastante costosa, pero bueno, salió bien bonita y todo funcionó correctamente, estaba muy bien soldado y tenía las protecciones necesarias. Tocó hacer algunas modificaciones por el tema del pull down, pero bueno, no pasa nada. Y ahora, este sería nuestro proyecto terminado. Aquí está la cajita, nuestros sensores. Aquí sería por arriba los 3 botones y el 7 segmentos y el LED por acá. Entonces, aquí está toda la comunidad de la programación, pero por temas de tiempo vamos a profundizar. Sin embargo, si la quiere ver, aquí está como lo hicimos. Aquí está el diagrama del código general. Bueno, mucho más. Y vamos a proceder a ver un rápido video de funcionamiento. Entonces, aquí tenemos el proyecto, aquí el LED power, disculpe la calidad. Pero bueno, aquí podemos ver en el 7 segmentos que hay un 5, no sé si lo alcanza a ver bien, pero bueno, ahí simplemente estamos con el coso negro, simulando que están pasando personas, entonces supongamos que ese negro que pasa es una persona, entonces cuando va así, eh, bueno, a veces no coge bien, pero ahí intentamos otra vez, y ahí va, entra una persona al establecimiento, entonces marca 7 y el sensor aquí, el LED, perdón, ha cambiado el color porque ahora está naranja, se ve es naranja porque ya está diciendo como que, oiga, ya los que entren, ya no están recomendando entrar porque está más o menos lleno. Y ahora si se dieron cuenta siempre la persona entra de izquierda a derecha y ahora la pasamos de derecha a izquierda, supone que la persona sale del establecimiento. Entonces la pasamos de derecha y ahí cuenta una persona menos y así. Entonces aquí están la cantidad de personas que hay adentro. Entonces esto también tiene unos comandos de voz que se están enviando que dice que se recomienda el uso de mascarilla o no, dependiendo de cuántas personas hay, pero no sé si escucho. Pero bueno, el hecho es que ahí seguimos subiendo personas y más o menos por acá al final, eh, acá, perdón. Acá demora un poquito la actualización. Ya se pone el LED en rojo. Entonces, esto como está en la entrada de cada establecimiento, pues la idea es que las personas lleguen y miren, no, el LED está en rojo. Es mejor que no entre porque eso está muy lleno. Es recomendable porque la OMS me dice que no entre. Y así, entonces, de esta forma podemos controlar un poco más los controles del COVID y con esta información enviada a una base de datos podemos tener información muy útil para las empresas que lo usen. Bueno, sí cada clara que lo de la base de datos nos alcanzó, pero bueno, nosotros hicimos conexiones con el Wi-Fi y demás, pero no alcanzamos a configurar la base de datos y conectarlo con una página web que habíamos hecho, pero bueno, eso quedó ahí por terminar. Y listo. Yo quiero agregar unas pequeñas cositas de la tarjeta SD. Lo que sucede es que nosotros no conectamos directamente los pines de la tarjeta SD a los SPI en hardware del protocolo, por lo cual digamos que en código tocó crear un bus independiente de SPI y un control, aunque MicroPython pues tenía uno integrado
pero era por los puertos en hardware del dispositivo. Adicionalmente, pues aprovechando la SD no solo para guardar archivos de audio en formato WAP que no se necesitan decodificar, sino solo obtener la información y mandarlos al audio, para no dejar de hacer solo para eso, lo que nosotros hicimos pensando en que programar el dispositivo a veces es muy tedioso, es que dejamos un archivo de configuración en texto, de modo que al utilizar unas variables, ¿cierto? Que serían personas, espacio del establecimiento, la red Wi-Fi y todo eso, simplemente al editar esos campos de texto en la tarjeta micro SD, al inicio de todo el programa, este se actualiza y pones esos parámetros. Por lo cual, pues, es bastante útil para configurar el dispositivo sin necesidad de estar todo el rato programando, sino simplemente modificando unos archivos. Y pues para niveles de usuario es más fácil de implementar y modificar el sistema si se requiere. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues, Pues en lo personal, fue muy chévere, la verdad. Lo único así negativo fue pues el tema de los costos y se nos subió un montón. Pero bueno, al final nos tocó pagarlo y nosotros creímos que íbamos a tener el apoyo de los otros dos compañeros, pero pues como se fueron, nos quería pagar eso. Pero bueno, al final se aprendió bastante y fue bonito, sobre todo ver la placa, eso fue lo más bonito, yo creo, de toda la experiencia, ver la placa ya en físico. Lastimosamente mi compañero Oscar no está en Bogotá, entonces no la he podido ver, pero ya pronto viene y se la voy a mostrar y yo sé que se va a poner bien feliz. Y ya, eso fue lo más bonito y lo más feo fue el hecho de darnos cuenta de que por no tener en consideración esa cosa del no podemos programar la tarjeta y prácticamente era un pedazo de plástico ahí, porque si no le podemos meter el código no hacía nada. Entonces eso fue bastante preocupante en el momento y pues lo que les conté, inclusive me tocó ir, yo me dijo que fuera a su casa para ayudarnos, pues fue la probándolo por nosotros mismos, quizás nunca lo hubiéramos solucionado y no nos hubiera sido, hubiera sido muy triste. Y para el que tiene la duda, ¿cuánto nos costó? Más o menos fue 800.000, porque venían mínimo 5 tarjetas y las pedimos de China. Y Oscar, ¿qué quiere decir? Pues por mi parte, la experiencia, pues la verdad, investigar esas cosas de la etapa de alimentación del dispositivo, tener en cuenta cosas del datasheet de la SP32 para poderla programar, o ver que incluso ya uno teniendo el diseño final hacen falta cosas, porque por ejemplo para el display 7 segmentos tuvimos que hacer unos cuantos puentes a la alimentación de 3,3 voltios, ya que nos faltaron pines de 3,3. Pues uno aprende de esas cositas de diseño. Claro que pues es un poco triste el hecho de que al no estar allá en Bogotá y ayudar a Sergio a soldar la placa o a hacer otras cositas, porque nos hubieran agilizado el tiempo, pero en general pues la experiencia fue bastante buena, se aprendió bastante. yo sé que estamos en dos grupos. Estoy. Hola, pues buenos días. Un grupo. Y nosotros también. Nosotros, ¿verdad? Falta otro, entonces, vamos y atendemos a otros dos grupos.